Buenas noches a todas, todos, a la gente que viene de prensa, al pueblo en general, ciudadanas, ciudadanos. Es una gran oportunidad el estar frente a ustedes en una tarde como hoy. Para los servidores de salud mental que nos encontramos en este panel, esta es una oportunidad única, ya que más allá de hablar de la crisis del COVID, para nosotros este diálogo, esta manera de hablar con la población, es algo que tenemos que tomar en cuenta y hacer uso de ello. Antes de que nos tomara por sorpresa esta epidemia o que se viniera sobre nosotros, la salud mental en México estaba experimentando y sigue experimentando un cambio muy profundo hacia la democratización, hacia el hacer la salud mental accesible para todos los mexicanos y hacia integrar a los problemas de consumo de drogas como uno más de los problemas de salud mental. El día de hoy, esta situación se ha vuelto prioritaria en la agenda de todos y en ese sentido, junto con la Secretaría de Salud, la CONADIC, está lista para emprender todas las acciones y dar todo el apoyo que sea necesario para que todos juntos podamos salir adelante de una situación tan enconada como estas. Estos son los grupos más vulnerables frente a la epidemia. Habitualmente estos son los sospechosos comunes. Muchas veces estos mismos grupos de población suelen tener una vulnerabilidad incrementada para otro tipo de problemas, tienen otros factores de riesgo que son comunes y tenemos a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, tenemos también a las personas con discapacidad. Ya tuvimos aquí a los compañeros que hablaron sobre esta población de manera muy abundante, tenemos a las personas de la diversidad sexual, tenemos a las personas en la séptima década de la vida y mayores, tenemos también a los pacientes que tienen un trastorno mental y discapacidad psicosocial en cierto grado, las mujeres embarazadas, como lo hemos descubierto estos últimos días, también lamentablemente nos hemos percatado que son sujetos, son personas vulnerables. Tenemos también a los consumidores de sustancias, que es una parte en la que yo quiero abundar un tanto más, y esto habla no solo de las personas que son consumidores problemáticos o que tienen una dependencia o un consumo patológico de una sustancia, que son aproximadamente el 19% de la población mexicana, sino para todos los usuarios de sustancias. Aproximadamente el 75% de la población mexicana, por ejemplo, consume ocasionalmente alcohol y en este momento, si bien desde la CONADIC, desde la Secretaría de Salud, no pensamos que deba de contraindicarse el consumo dentro de casa, sí hacemos un llamado importante a la mesura, a la temperanza. El beber en exceso puede tener también algunas complicaciones importantes en ese aspecto. Y tenemos como último grupo a las personas privadas de la libertad. Son un grupo que nos importa de sobremanera, las personas que están cumpliendo condenas, pero en este caso también, compañeros y compañeras, son muchas personas que están en un centro de recuperación, en un medio controlado, les llamamos los psiquiatras, para tratar de salir de sus dependencias, para tratar de dejar atrás la adicción. Estas son personas que viven en medios confinados y que representan un punto importante para hacer una vigilancia epidemiológica ad hoc y muy intensa. La que sigue, por favor. Entonces, directamente para la población, para los usuarios de sustancias. En primer lugar, si no consumes, no consumas. Esto es algo importante. Para aquellas personas que consumen cualquier tipo de sustancia a través de la vía pulmonar, esto quiere decir fumadas, estamos ahorita empezando a crear conceptos muy importantes a través de los cambios que vivimos con la epidemia del COVID, como por ejemplo el concepto de la salud pulmonar. Los pulmones son órganos importantes que tenemos que cuidar de la misma manera que nuestro corazón, que nuestra piel, que nuestros ojos. Y en ese sentido, todas las personas que son usuarias, ya sea de tabaco, de cannabis, de otras sustancias que se fuman, de los vaporizadores, es muy importante que en este momento contemplemos que estas conductas, si bien no son responsables causalmente del problema, sí son factores de riesgo. En este momento la epidemia sigue estando verde, hay mucho que tenemos que conocer con respecto a ella, pero por sentido común, por cómo se comportan otras pandemias y por la información que empieza a acumularse, estamos bastante seguros que este tipo de consumidores están incrementando su riesgo. Hay un debate muy activo en este momento en el país que retomará
con mucho gusto la Secretaría de Salud y la CONADIC en torno a estos vaporizadores, a estos sistemas de administración de tabaco, y el día de hoy es muy importante saber que hasta que no tengamos evidencias adicionales debe de considerarse esta práctica como una putativamente riesgosa, en donde puede haber daños a la salud que cada vez empiezan a ser más claros para todos los que estamos investigando y trabajando en el medio. La que sigue, por favor. Este es muy importante. Los usuarios de sustancias ilegales son un grupo importante. Yo no quiero banalizar una situación tan difícil, tan intensa como es el vivir con una dependencia, pero compañeros y compañeras que adolecen de esta situación, este es un buen momento para quedarse en casa. Y entendemos que va a haber una necesidad psicológica y en algunos casos una necesidad física por el consumo. Esta es una buena manera de hacer del agua vino. Aprovechemos esta estancia en casa, aprovechemos esta manera para tratar de alejarnos del consumo. Este es el momento perfecto para todas las personas que padecen de la epidemia del tabaquismo para dejar de fumar. Quiero comentar también que estas sustancias usualmente son muy impuras, ya lo sabemos, y con todos los problemas que tenemos a nivel del comercio internacional y otro tipo de determinantes psicosociales que se han modificado en estos últimos días, es muy importante el tomar en cuenta que estas sustancias probablemente sean más impuras y todo lo asociado a la ilegalidad y la consecución de estas sustancias también se vea dificultado y ponga en más riesgo a esta población que ya de por sí es vulnerable. Siguiente. Y bueno, finalmente, el alcohol etílico, que es la droga más consumida en nuestro país, que es muy condonada, muy difundido su uso. Pues bueno, estamos muy conscientes de que cuando se eleva el consumo de alcohol en casa, sobre todo bajo esta situación de confinamiento, se eleva la violencia domiciliaria. Esto lo hemos visto de manera muy palpable, muy inmediatamente. Y bueno, finalmente, como decía el doctor Quijada, en estos momentos tenemos que estar de puntitas, tenemos que estar atentos, tenemos que poder seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud. Y en ese sentido, el alcohol, siendo un depresor del sistema nervioso central, nos impediría tener la inteligencia, la capacidad de respuesta, la manera de seguir coadyuvando con este gran esfuerzo nacional. Siguiente. Entonces, como parte del personal de salud, estamos viendo una situación difícil de resolver porque el personal que está en riesgo, que es un personal frágil porque está más expuesto, se suma a la situación de que es un personal muy preciado. Es, digamos, uno de los elementos importantes o fundamentales con los que cuenta el sistema de salud para el país para enfrentar esta pandemia y en ese sentido precisan de un cuidado prioritario. Se parece a un viaje en un avión comercial en donde la sobrecargo nos va a decir que si llega a perderse la presión en la cabina, antes de que le pongamos al niño la mascarilla, tenemos que ponérnosla nosotros, porque de alguna manera los servidores de salud tenemos que poder estar en la línea de fuego, tenemos que poder salir adelante. Y por cierto, hablando de la línea de fuego, quiero comentar que el lenguaje que se está utilizando cada vez más por la gravedad de la pandemia se va volviendo más militar, pero quiero decirles que esta es una situación no de tipo militar, sino de hermandad, de solidaridad y de ayuda mutua entre todos los ciudadanos. Siguiente. Quiero comentar que estas nociones se trabajaron con unos compañeros de España que se comunicaron con nosotros dentro de este trabajo arduo, diario, cotidiano que se está llevando por parte de la Secretaría de Salud para poder dar cara a estas necesidades de salud mental tan sentidas por la población. Importante, lo que más nos está afectando ahorita es la incertidumbre, porque en este momento no sabemos todavía cómo termina la película. En ese sentido es importante saber que se hace camino al andar, como decía el poeta. Estamos ajustando nuestras medidas de una manera dialéctica, inteligente, siguiendo las indicaciones, siguiendo los estándares internacionales. Quiero decir que los personales de salud, compañeros y compañeras, somos personas vulnerables, no somos superhéroes, no nos sentimos héroes, vivimos en un estado de solidaridad necesaria. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos estos servidores de salud? Cuando menos los que estamos aquí, somos mexicanos y mexicanas, egresados de la universidad pública
y que aparte de haber recibido una formación de excelencia académica, fuimos formados con una sensibilidad y un compromiso social muy importantes. Somos madres, somos padres, somos gente iguales que ustedes, que estamos en la misma preocupación y la misma angustia. Algunas respuestas pueden estar en nosotros. Sin embargo, es muy importante que sigamos la batuta del director de la orquesta. Una de las cosas que nos va a sacar adelante es el poder todos actuar de manera uniforme. Incluso, y esto es importante decirlo, a pesar de que las decisiones estarán alineadas con las autoridades, también se agradece y se insta a la gente a que tome sus propias formas para enfrentar esto, tanto como para pasar el tiempo, como para tratar de ir a comprar víveres, exponiéndose y exponiendo a los demás en la menor medida posible. Y finalmente, el análisis y las medidas deben de ser tomadas cuando menos a mediano plazo. Y esa ha sido una gran virtud de la estrategia que ha tenido la Secretaría de Salud. Hemos actuado con mucha prudencia, buscando un equilibrio entre proteger a la población y evitar el contagio y el generar otra serie de daños sociales que pueden ser muy delicados y muy severos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes? La organización del trabajo. Yo quiero pensar que somos muy afortunados en que en el secretario de Salud, el doctor Alcocer, y por supuesto en el subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, hemos encontrado un liderazgo firme, con un tesón y una capacidad de trabajo realmente admirables, y estoy muy seguro que si podemos seguir alineados a estas políticas y a esta dirección, llevaremos el barco a buen puerto. Es importante que se hagan supervisiones externas centradas en las clínicas y en el equipo como humano. No solo ver cuál es la pericia de los médicos para intubar a un paciente, sino que lo hemos notado, por ejemplo, en el chat de los compañeros de CONADIC, pues que todos necesitan hablar de sus experiencias, de lo que están viviendo, del miedo que tienen. Quiero decirles que la CONADIC tiene más de 1000 trabajadores y ninguno, por voluntad propia, ha decidido bajarse del barco. Todos están listos para ayudar y quiero hacer un gran reconocimiento a todos ellos. Es muy importante que aprendamos a comunicarnos de lejos. Esta es una necesidad absoluta. Cada uno ya va sacando sus modelos más nuevos de peinados y de pijamas en las reuniones matutinas, ya se imaginarán. Y finalmente es muy importante que los profesionales también tengan un contacto con la coordinación. Siguiente.